Muy buenos días. Jesús había hecho miles de milagros y Juan seleccionó solo 7 de estos milagros, a los que llamó señales. Y nos dice la razón para esto en el capítulo 20 de Juan, versículo 31. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cada una de estas 7 señales apunta a una verdad diferente acerca de Jesús. La primera se encuentra en el capítulo 2 de Juan, versículo 1 al 11, donde Jesús convierte el agua en vino en Caná de Galilea. Y ahí muestra que Jesús es el Cristo que inicia el nuevo pacto. La segunda señal se encuentra en el capítulo 2, del versículo 12 al 17, y ahí Jesús limpia el templo de Jerusalén, mostrando que Jesús es el nuevo templo. La tercera señal se encuentra en Juan capítulo 4, del versículo 43 al 54, donde Jesús sana al hijo de un funcionario del rey en Capernaum, aunque Jesús se encontraba en Caná de Galilea del momento de la sanación. Y ahí nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios que da vida por la palabra de su poder. La cuarta señal está en Juan 5, del 1 al 15, y ahí Jesús sana a un inválido en el estanque de Betesda. Nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios que sana espiritualmente a las personas. La quinta señal está en el capítulo 6, donde Jesús alimenta a una multitud con el almuerzo de un niño que se compone de 5 panes de cebada y 2 peces, y ahí nos muestra que Jesús es el pan de vida que es soberano sobre el don de la vida eterna. Hoy vamos a ver la sexta señal de Jesús, la sanación del hombre que nació ciego. Esta sexta señal está en el capítulo 9 de Juan, del versículo 1 al 41. Nos muestra que Jesús es la luz del mundo que da vista a los ciegos espiritualmente. Jesús estaba en Jerusalén para esta sexta señal que Juan nos relata en el Evangelio. Dice en el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Juan no nos dice cómo Jesús y sus discípulos sabían que este hombre era ciego de nacimiento, pero los discípulos de Jesús le preguntaron, en el siguiente versículo les dice: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En aquellos días la gente creía que el sufrimiento y el pecado estaban directamente relacionados, y en cierto sentido tenían razón. En un sentido general, el sufrimiento entró en el mundo con la caída de Adán. Todos experimentamos los efectos de esa caída, y eso muchas veces incluye el sufrimiento. Pero en otro sentido, estaban equivocados. No todo sufrimiento es el resultado directo de un pecado específico. A veces sí lo es. Por ejemplo, Pablo les dice a los corintios que habían abusado de la cena del Señor. En el capítulo 11 de 1 de Corintios, en el versículo 29 y 30 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por lo general es muy difícil vincular el sufrimiento a algún pecado específico. Y creo que lo más sabio es no tratar de hacerlo. Cuando Jesús respondió a sus discípulos en el versículo 3, dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, afirmando esta verdad. El sufrimiento de este hombre ciego no fue resultado de su pecado, tampoco fue resultado del pecado de sus padres. Su ceguera fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. A continuación, Juan escribe en los versículos 6 y 7 lo siguiente: dicho esto, escupió en tierra e hizo todo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo.
Aquí algo interesante es que el ciego no le pide a Jesús que lo sanara. Jesús tampoco le preguntó al ciego si quería ser sanado. Jesús simplemente sanó al hombre que había nacido ciego. Hubo 4 respuestas a la señal de Jesús cuando sanó a este hombre nacido ciego. Primero es la respuesta que dieron sus vecinos. Los vecinos de este hombre, toda la gente que estaba alrededor. Los vecinos aparentemente habían conocido a este hombre desde su nacimiento y sabían que había sido ciego toda su vida. Se quedaron asombrados por lo que vieron y preguntaron en el versículo 8, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Este hombre, que había sido ciego toda su vida, ahora veía, y los vecinos no podían entender lo que había sucedido. Luego en el versículo 9 vemos que dice, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece, y Él decía, yo soy. El hombre que había sido ciego seguía diciendo, yo soy. Entonces todos los vecinos se volvieron otra vez hacia el hombre y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? En el versículo 10. Los vecinos, al parecer, estaban más interesados en cómo había sido sanado, o sea, estaban interesados en la mecánica de la sanación más que en el milagro mismo. El hombre que había sido ciego les dijo que Jesús era quien lo había sanado. Los vecinos querían saber dónde estaba Jesús, pero el hombre que había sido ciego no sabía dónde estaba Jesús. Dice en el versículo 13, entonces los vecinos llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Al parecer lo llevan a los fariseos simplemente porque querían una opinión experta de lo que había sucedido. Ahora veamos la respuesta de los fariseos, y esa la vemos a partir del versículo 14. Los fariseos con frecuencia malinterpretaron lo que Jesús estaba diciendo. Y en este caso pasa lo mismo. Del versículo 14 Juan relata, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. A los fariseos les molestó más que Jesús sanara a un hombre el sábado, en el día de reposo, en el Shabbat, en lugar de alegrarse y celebrar el milagro. Después de que el hombre explicó a los fariseos cómo Jesús lo había sanado, algunos de ellos dijeron, este hombre no procede de Dios porque guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, dice el versículo 16. Había opiniones divididas. A continuación nos narra Juan, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Ya en el versículo 17. Y él contesta que es profeta. El hombre les había dicho a los vecinos que era Jesús quien lo había sanado. Ahora él dijo que era un profeta, indicando esto que Jesús era enviado de Dios. Después de reunirse con los padres del hombre, los fariseos volvieron a hablar con el hombre que había sido ciego. Lo presionaron aún más para que les contara lo que había sucedido. Pero los fariseos rechazaron la explicación del hombre porque insistieron en que Jesús era una especie de charlatán religioso. El hombre que había sido ciego dio una respuesta maravillosa a los fariseos en los versículos 31 al 33. Voy a leerla esta para ustedes. Dice así, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. El hombre que había sido ciego afirmó que Jesús era Dios, pero los fariseos aún no le creían. La tercera respuesta a la curación del hombre ciego de nacimiento por parte de Jesús fue la de los padres. En los versículos 18 al 23 podemos leer lo siguiente. Pero los judíos no creían que él había sido ciego
y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron los padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Los padres estaban aterrorizados. No querían meterse en problemas con los fariseos, así que se resistieron. Estuvieron de acuerdo en que era su hijo, pero en cuanto a cómo había sido curado, dijeron: pregúntenle a él tiene edad suficiente. Los padres estaban demasiado temerosos de lo que podría pasar si se enteraban de la verdad sobre cómo había sido curado su hijo. La cuarta respuesta a la curación del hombre que había nacido ciego por parte de Jesús fue la del hombre que había nacido ciego. Los fariseos expulsaron al hombre que había nacido ciego de la sinagoga. De alguna manera Jesús se enteró de esto, y veamos nuevamente lo que dice la narración de Juan. En versículo 32 a 34 dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Esta era la primera vez que el hombre había visto realmente a Jesús. Antes, Jesús le había puesto barro en los ojos al hombre y le había dicho que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. Cuando lo hizo y pudo ver, Jesús ya se había ido, pero Jesús ahora estaba de pie frente a él. En los versículos 35 al 37 leemos lo siguiente: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Entonces, esto es algo maravilloso. Es un momento de revelación personal. Jesús le dijo: ¿lo has visto? Él es el que te habla. Jesús dirigió la vista recién descubierta del hombre para que le dijera: lo has visto. Seguramente, después de haber pasado muchos años sin ver y ahora ver, cada cosa que veía era maravillosa para este hombre. Pero lo más precioso fue ver a Jesús. La respuesta del hombre que había sido ciego, la respuesta que le dio a Jesús fue maravillosa. Le dijo: creo, Señor, y le adoró. Finalmente, veamos ahora los significados de esa señal. Hay dos significados para esta señal de Jesús sanando al ciego. La primera es que los ciegos puedan ver. Jesús dijo en el versículo 39: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Jesús vino a conceder la vista espiritual a los espiritualmente ciegos. Conceder la vista física a un ciego fue una señal de que Jesús también podía conceder la vista espiritual a los ciegos. Lamentablemente, muchas personas pasaron por alto esta verdad. Los fariseos en particular no comprendieron esa verdad. Como señala un comentarista, Don Carson, sobre ellos, dice: están convencidos de que Jesús es, en el mejor de los casos, un charlatán, en el peor, un pecador peligroso, que no recuerdan las antiguas promesas que de una de las señales del amanecer de la era mesiánica es la restauración de la vista a los ciegos. Se refiere aquí, por ejemplo, a lo que leemos en Isaías 29:18, dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Jesús vino
para que los ciegos puedan ver, para que los que ven se vuelvan ciegos también. Ese es el segundo significado de la señal, que los que ven se vuelvan ciegos. En el versículo 39 y ahí está hasta el 41 dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Los fariseos le preguntaron a Jesús si ellos también eran ciegos. Jesús estaba afirmando que ellos eran espiritualmente ciegos porque no podían ver que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores. Esta sexta señal nos enseña que Jesús es la luz del mundo que da vista a los ciegos espirituales. La verdad es que espiritualmente todos estamos completamente ciegos. Somos completamente incapaces de ver ninguna verdad espiritual. Necesitamos un milagro que nos ayude a ver alguna verdad espiritual. Y ahí es donde entra Jesús. Jesús concederá vista espiritual a cualquiera que desee conocer la verdad. Simplemente pídele a Jesús que te conceda la vista espiritual para que puedas verlo y creer en Él. ¿Por qué no hacerlo hoy? Que Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.